Dios te bendiga. Hoy vamos a estar ministrando una poderosa enseñanza, la cual se titula Dios te devolverá todos tus años perdidos, incluso tu fe. Así que quiero que preste atención en esta ocasión, querido amigo, querida amiga. Quiero hablarte hoy de algo que quizás ha marcado tu vida durante años. Hay momentos en los que sentimos que el tiempo se nos ha escapado de las manos, que los errores, las pérdidas, las lágrimas y las decepciones han devorado lo mejor de nuestros días. Y entonces surge esa pregunta dolorosa: ¿será que ya es tarde para mí? ¿Será que lo que perdí nunca más lo recuperaré? Pero quiero que escuche bien estas palabras en el día de hoy. Cuando suceda, no te asuste, porque así Dios te devolverá todos tus años perdidos. La Biblia no calla ante ese dolor. En el libro del profeta Joel, Dios mismo habla y dice en Joel capítulo 2, versículo 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Eso significa que el Señor no solo te devuelve lo que creíste perdido, hermano, sino que es capaz de tomar los años de dolor, los años de fracaso, los años en los que sentiste que la vida se deshacía en tus manos y transformarlo en años de bendición, de fruto y de propósito. Tal vez hoy tu corazón esté lleno de miedo, miedo a envejecer sin ver cumplidas sus promesas, miedo a mirar atrás y ver que el tiempo se fue en vano, miedo de creer que el enemigo te robó demasiado y que ya no hay forma de recuperarlo. Pero quiero recordarte lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios se levanta a tu favor, no hay tiempo perdido que Él no pueda redimir. Mira la historia de Job. Lo perdió todo en un instante: su salud, su riqueza y su familia. Parecía que la vida le había dado la espalda, pero en medio de las cenizas, Job declaró en Job capítulo 19, versículo 25: yo sé que mi Redentor vive. Esa fe fue lo que abrió la puerta para que al final de su historia recibiera el doble de lo que había perdido. Su final no fue derrota, fue restitución. Y lo mismo puede hacer Dios contigo, hermano. Jesús mismo lo enseñó en Juan capítulo 10, versículo 10. Dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiso robarte tus años, pero Cristo vino a devolverte vida en abundancia. Esa es su promesa para ti hoy. Por eso te digo, no te asustes cuando Dios comience a sacudir tu vida, cuando de repente te mueva del lugar donde estaba cómodo, cuando lo que parecía estable empiece a cambiar. Esa sacudida no es tu ruina, es el comienzo de tu restitución, porque lo que viene de parte de Dios siempre será mayor que lo que se fue. Hoy quiero que creas estas palabras, que las guardes en tu corazón. Lo que perdiste no definirá tu futuro. Lo que lloraste no será tu última canción. Prepárate, porque el Dios que te ama te devolverá todos tus años perdidos. Y cuando suceda, no te asuste, solo confía, porque Él hará que tu final sea más glorioso que tu principio. El enemigo siempre ha querido arrebatar lo más valioso que tenemos: el tiempo de nuestra vida. Cada año que pasa con dolor, con pecado, con desesperanza o con decisiones equivocadas, parece como si fuera un año perdido, como si jamás pudiéramos recuperarlo. Y es allí donde muchos se rinden, donde muchos creen que ya es demasiado tarde, que los años de juventud, los años de sueños, los años de oportunidades quedaron enterrados en el pasado. Pero déjame decirte hoy
en el nombre de Jesucristo que eso es una mentira del enemigo. La palabra de Dios nos enseña que Él es un Dios que restaura, que devuelve, que, que recompone lo que parecía roto y perdido. El enemigo busca robarte tus fuerzas, tu paz, tu familia, tus sueños y hasta tu fe. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan del enemigo es claro, hacerte creer que tu vida ya no tiene sentido, que lo perdido no se puede recuperar. Pero el plan de Cristo es aún más claro, darte vida en abundancia, devolverte aquello que pensaba que nunca volvería. Quizás al mirar hacia atrás recuerdes años de lágrimas, de frustraciones, de intentos fallidos. Tal vez digas, Señor, desperdicié mis mejores años, me equivoqué en mis decisiones, entregué mi tiempo a lo que no valía la pena. Pero escucha lo que dice Joel capítulo 2 versículo 25, hermano. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Lo entendiste? No se trata de recuperar un día, no se trata de reparar una pequeña herida, se trata de devolver años completos. Eso es lo que Dios promete. Él es capaz de restituir lo que el enemigo devoró, lo que el pecado arrasó, lo que la tristeza te arrebató. El enemigo quiere convencerte de que lo que perdiste jamás volverá. Quiere hacerte sentir que tu edad es una barrera, que tu pasado es una cadena, que tus errores son tu sentencia final. Pero Cristo te dice hoy lo mismo que le dijo al ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23, versículo 40. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre había perdido toda su vida en pecado, pero en un instante de fe Dios le devolvió la eternidad. Si pudo hacerlo con un hombre que estaba a punto de morir, ¿cómo no podrá hacerlo contigo que todavía respiras y tienes esperanza? Muchos piensan que la restitución de Dios solo significa devolver lo material, pero va mucho más allá. Dios puede devolverte la paz que perdiste en medio del dolor, la alegría que la depresión apagó, el amor que la traición desgastó, puede devolverte la fuerza espiritual que pensabas apagada. Salmo capítulo 51, versículo 12 lo confirma cuando David clama, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese es el Dios que restaura, uno que no se conforma con devolverte lo que era, sino que te da más porque Él hace todo nuevo. El enemigo quiere robarte los años, pero no puede robarte las promesas. No puede tocar lo que Dios ya determinó para ti, hermano. Si permanece en fe, aunque hayas perdido el tiempo, aunque hayas desperdiciado momentos, aunque el dolor haya arrasado con tu corazón, el Señor puede tomar todo ese pasado y transformarlo en testimonio, en fortaleza, en semilla de bendición. Lo que antes fue llanto, ahora será motivo de alabanza. Lo que antes fue derrota, ahora será trampolín para tu victoria. Lo que antes fue ruina, ahora será escenario de la gloria de Dios en tu vida. Tal vez piense, pero ¿cómo puede Dios devolverme los años perdidos si el tiempo no regresa? Y es cierto, no regresa. Los días que pasaron no vuelven, pero Dios no está limitado por el calendario humano. Él puede darte en un año lo que no pudiste conseguir en 20 años. Él puede abrir puertas en un mes que nunca se abrieron en toda tu vida. Él puede multiplicar tus esfuerzos de manera sobrenatural. Lo que para ti parece imposible, para Dios es solo el inicio de un milagro. Isaías capítulo 61, versículo 7, lo dice con claridad. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El enemigo intentará recordarte tus fracasos para mantenerte atado al pasado, pero Cristo quiere recordarte su victoria para impulsarte hacia su futuro.
o a tu futuro. No mires más lo que perdiste. Levanta tus ojos a lo que Dios puede darte. No te aferre a lo que ya no fue. Agárrate de lo que está por venir. Porque los años que el enemigo devoró, el Señor los transformará en años de cosecha, en años de paz, en años de gozo y en años de abundancia. Hoy el Espíritu de Dios te dice, no temas, porque aunque el enemigo quiso robarte tus años, yo soy el Dios que restaura. No temas, porque lo que parecía un final será un nuevo comienzo. No temas, porque aunque la oruga destruyó, yo plantaré de nuevo, y lo que viene será mayor que lo que se fue. Muchas veces lo que más nos asusta en la vida no es el silencio, sino el movimiento repentino, esas sacudidas inesperadas que nos toman por sorpresa, que sacuden nuestras rutinas, nuestros planes y hasta nuestra fe. De repente perdemos un trabajo, enfrentamos una enfermedad, atravesamos una separación o vemos como todo lo que construimos parece derrumbarse en un instante. Y la primera reacción es preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dejas perder lo que tanto me costó? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que esas sacudidas no son para destruirnos, sino para prepararnos para algo mucho mayor. El pueblo de Israel entendió esto en carne propia. Cada vez que Dios permitía que fueran sacudidos por el desierto, por el exilio, por las pruebas, no era para aniquilarlos, sino para purificarlos, para apartar lo que no servía y preparar el terreno para una nueva obra. En Hebreos capítulo 12, versículo 27, se nos dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En otras palabras, Dios sacude lo que es débil, lo que es temporal, lo que no tiene raíces, para que permanezca lo eterno, lo firme, lo que viene de Él. Quizás hoy te sientes en medio de un terremoto emocional o espiritual. Lo que ayer era estable, hoy parece tambalearse, pero no olvides que Jesús mismo habló de esto en Mateo capítulo 7, versículo 25, cuando describió la casa fundada sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate en algo, la tormenta vino, la sacudida llegó, pero lo que estaba en Cristo permaneció. La sacudida no fue señal de abandono, fue la evidencia de que la roca era real. El enemigo quiere hacerte creer que las sacudidas son castigo, pero en la verdad del Evangelio son limpieza. El agricultor sacude el árbol para que caiga el fruto maduro y para que lo que no sirve se desprenda. De la misma manera, Dios permite movimientos en tu vida para que dejes lo que no te conviene, para que sueltes cargas innecesarias y para que te prepares a recibir frutos nuevos. Jesús lo explicó en Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La limpieza duele, la poda corta, la sacudida incomoda, pero el resultado es multiplicación y vida abundante. Miremos a Job, un hombre justo que lo tenía todo: familia, bienes, salud, respeto. En un solo capítulo de su historia lo perdió todo. El suelo bajo sus pies se abrió y su vida se tambaleó como nunca antes. Pero en medio de esa sacudida, Job levantó su voz y declaró en Job capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa sacudida no fue para acabarlo, fue para mostrar la fidelidad de Dios. Al final, Job recibió el doble de lo que había perdido. La sacudida abrió paso a la restauración. Lo mismo ocurre contigo. Esa crisis que no entiende
ese cambio repentino que te duele, ese derrumbe que parece injusto, no es tu final, es la preparación para un comienzo más firme, más profundo y más lleno de gloria. Isaías capítulo 48, versículo 10 nos recuerda, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. El horno quema, pero también purifica. La sacudida hiere, pero también libera. Y en medio de ella, Dios está trabajando en áreas que quizás tú no ves, pero que Él sabe que son necesarias para tu restauración. No olvides que la cruz misma fue la mayor sacudida de la historia. Los discípulos vieron cómo Jesús era arrestado, juzgado y crucificado. Creyeron que todo estaba perdido. Creyeron que todo estaba perdido, que sus años habían sido en vano, pero al tercer día la tumba vacía les mostró que esa sacudida fue la antesala de la victoria más grande. Si Dios convirtió la cruz en resurrección, ¿cómo no podrá transformar tu dolor en restauración? Así no, así que no temas cuando la vida te sacuda. No temas si lo que parecía estable ahora se tambalea. El Dios que permite esa sacudida es el mismo que te promete en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que Él está quitando es porque ya no lo necesita. Lo que está removiendo es porque estorba tu bendición. Lo que está derribando es porque quiere edificarte en un terreno más fuerte. Hoy Dios te dice, no te asustes, porque la sacudida no es para tu rutina, es para tu restitución. No es el cierre de tu historia, es el prólogo de un capítulo nuevo. Y cuando todo haya pasado, levantarás tus ojos al cielo y dirás, como el salmista en Salmo capítulo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa será tu restauración, esa será tu victoria y esa será la gloria de Dios en tu vida. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo lo hemos perdido, que los años se han ido sin darnos lo que esperábamos y que la vida nos ha arrebatado más de lo que nos ha dado. Pero en medio de esa sensación de vacío, Dios tiene una promesa. Él es un Dios que no solo restaura, sino que restituye. La gran pregunta es, ¿cómo reconocer el momento en que esa restitución divina está por llegar? ¿Cómo discernir que lo que parecía un final es en realidad el comienzo de la restauración de Dios? La primera señal es que Dios te hace sentir en el corazón una esperanza que va más allá de la lógica. No se trata de un optimismo humano, sino de una fe sembrada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando todo a tu alrededor parece seguir igual, pero dentro de ti arde una convicción de que algo nuevo viene, esa es una señal de que Dios está moviendo sus piezas para tu restitución. La segunda señal es que comienzas a ver puertas que antes estaban cerradas abrirse sin tu intervención. Lo que antes requería esfuerzo humano, de repente empieza a fluir con facilidad. No es casualidad, es la mano de Dios trabajando. Isaías capítulo 22, versículo 22 lo confirma. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Si de repente notas que los caminos imposibles comienzan a abrirse, es el sello de la restitución divina.
Una tercera señal es que lo que antes te producía lágrimas comienza a ser sanado y transformado en gozo. El Señor no solo te devuelve lo perdido, sino que te sana el corazón para que no vivas atado al pasado. Salmos capítulo 30, versículo 11 lo proclama con poder. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esa transformación del dolor en gozo, de la tristeza en alabanza, es uno de los mayores indicadores de que el proceso de restitución está en marcha. Otra señal inconfundible es que Dios comienza a rodearte de personas que no estaban antes en tu camino, pero que son parte de su plan de restauración. Personas que te bendicen, que creen en ti, que te levantan, que confirman lo que Dios ya había sembrado en tu corazón. Así ocurrió con Ruth, que en medio de su pérdida conoció abuso y a través de esa relación de esa relación, Dios la llevó de la amargura a la esperanza, de la escasez a la abundancia. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, lo recuerda. Cuando las mujeres le dijeron a mí, ¿qué hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel? La restitución de Dios siempre incluye conexiones divinas. La quinta señal es que tu espíritu comienza a discernir que el pasado ya no tiene poder sobre ti. La culpa pierde su fuerza, la vergüenza se rompe y en tu corazón nace la certeza de que eres libre. Juan capítulo 8, versículo 36. Lo declara con claridad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando esa libertad interior comienza a manifestarse, aunque las circunstancias externas todavía estén cambiando, ya estás caminando en la restitución que Dios prometió. Finalmente, reconoces el momento de restitución divina cuando descubres que tu historia, la misma que el enemigo quiso usar para humillarte, ahora se convierte en testimonio para otros. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora es motivo de predicación. Lo que antes era una cicatriz escondida, ahora es una marca de la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 lo confirma claro. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu vida empieza a ser luz para otros porque la restitución de Dios nunca es solo para ti, sino para que su nombre sea glorificado. Amigo, cuando veas que las esperanzas regresan a tu corazón, cuando las puertas comiencen a abrirse, cuando tu dolor empiece a convertirse en gozo, cuando Dios ponga personas nuevas en tu camino, cuando sientas libertad en tu espíritu y cuando tu historia se vuelva testimonio, entonces sabrás que estás viviendo el momento de la restitución divina. Y cuando llegue ese instante, no lo dudes, abrázalo con fe, porque como dice Habacuc capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresura hacia el final, hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, y espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Hay algo que Dios ha puesto en tu vida que el enemigo no puede tocar ni robar: la fe. Puedes haber perdido años, oportunidades, relaciones o incluso sueños, pero si todavía hay fe en tu corazón, hay una llave que abre las puertas cerradas y que trae de vuelta lo que parecía perdido. Jesús lo dijo de manera clara en Marcos capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No se trata de la magnitud de tu problema, sino de la magnitud de tu fe. La fe es la llave que enciende la mano de Dios a tu favor. La fe es esa confianza firme que trasciende la lógica humana. Cuando Pedro caminó sobre las aguas en medio de la tormenta, no lo hizo porque tenía habilidades especiales,
Lo hizo porque creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Ven, la tormenta estaba allí, el viento soplaba, las olas rugían, pero la fe lo sostuvo donde las leyes naturales decían que debía hundirse. Y aunque Pedro dudó y comenzó a caer, Jesús lo levantó porque aún en la debilidad la fe abre la puerta al poder de Dios. Así también cuando pienses que tus pasos se tambalean, recuerda que la fe no se trata de ser perfecto, sino de atreverse a creer en medio del caos. La fe por, es la llave porque conecta lo que eres con lo que Dios es. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza te permite llamar victoria en medio de la derrota, salud en medio de la enfermedad, abundancia en medio de la escasez, no porque lo veas, sino porque sabe en quién has creído. Abraham esperó contra toda esperanza y fue padre de naciones, porque su fe estaba puesta en la promesa y no en las circunstancias. El enemigo siempre buscará atacar tu fe, porque sabe que es la llave de tu restitución. Si logras robar tu fe, te dejará sin acceso al milagro. Pero si proteges tu fe, aunque todo lo demás parezca perdido, seguirás de pie. Por eso Pablo decía en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la fe es más importante que guardar riquezas o guardar posiciones porque es la fe la que te abre las puertas de la eternidad y de la restauración en esta vida. La fe es también la llave porque te mueve a la acción. La mujer con el flujo de sangre no se quedó en casa esperando un milagro. Ella dijo en su corazón, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y se abrió paso entre la multitud débil, cansada, pero con la determinación de que su fe la llevaría hasta Jesús. Y cuando lo tocó, Jesús dijo en Lucas capítulo 8 versículo 40: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El milagro ocurrió no solo por la compasión de Cristo, sino porque hubo una fe que se atrevió a moverse. Cuando tu fe se convierte en llave, descubre que lo perdido puede ser recuperado de forma sobrenatural. Jo lo entendió, lo perdió todo en cuestión de días, pero jamás perdió la fe. Jo capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa declaración de fe en medio de la ruina fue la llave que abrió la puerta a la restitución divina. Dios no solo lo restauró, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Muchos hoy sienten que ya es tarde, que no hay vuelta atrás, pero la fe no se rige por el tiempo humano, se rige por el tiempo de Dios. Recuerda, hermano, las palabras de Abacú, capítulo 2 versículo 4: mas el justo por su fe vivirá. Mientras haya fe, hay vida. Mientras haya fe, hay esperanza. Mientras haya fe, hay restitución. No permitas que el enemigo apague la fe en tu corazón. Alimenta tu fe con la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como dice Romanos capítulo 10 versículo 10. Cada versículo que recibes, cada promesa que crees en, es un ladrillo que fortalece el edificio de tu fe. Y cuando llegue el momento, esa fe abrirá la puerta que el enemigo intentó cerrar. Cuando Dios habla de restauración, no está pensando en devolverte únicamente lo que perdiste. Él va mucho más allá. La promesa del Señor siempre tiene un componente de multiplicación, porque Él es un Dios que hace nuevas todas las cosas y que nunca trabaja a media. La multiplicación final de todo lo que hemos reflexionado es esta. Prepárate, porque lo que viene será mayor que lo que ya pasó.
Quizás tu corazón todavía llora por lo que se fue, por lo que el enemigo te arrebató, por las oportunidades que crees perdidas, pero el Señor te dice hoy lo mismo que le dijo a su pueblo en Ageo capítulo 2 versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Esa es la certeza que debes abrazar en el día de hoy. Lo que viene será más glorioso que lo que quedó atrás. Dios no ignora tu dolor, no desconoce tus pérdidas, pero su plan no es que vivas anclado en la nostalgia de lo que ya pasó. Su plan es que levante tus ojos hacia adelante, porque la historia que Él está escribiendo contigo todavía no ha llegado a su mejor capítulo. El enemigo quiere mantenerte detenido en el lamento, recordándote que lo que perdiste, pero el Señor quiere impulsarte hacia lo nuevo, hacia lo que supera tu entendimiento. Efesios capítulo 3 versículo 20 lo proclama de manera poderosa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando Dios promete algo mayor, no es solo en cantidad, sino en calidad. Tal vez piensas que tu mejor temporada ya pasó, que los años de juventud, de fuerza, de sueño quedaron atrás, pero el Señor es experto en sorprender. Abraham fue llamado padre de multitudes cuando ya era un anciano. Moisés fue levantado como libertador cuando pensaba que su vida ya no tenía propósito. Y lo mismo puede hacer contigo, porque lo que viene no depende de tu edad, de tu fuerza, ni de tus capacidades. Depende de su gracia, de su poder y de su fidelidad. Prepárense, prepárate para lo que viene sin, prepárense para lo que viene. Ajustar tu corazón a la expectativa de la fe significa creerle a Dios aunque no veas todavía los resultados. Significa caminar con la certeza de que su palabra no vuelve vacía. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra de restitución, de multiplicación y de gloria ya está declarada sobre tu vida. Ahora te corresponde prepararte, limpiar tu corazón de incredulidad y abrir tus brazos para recibir lo nuevo. El pueblo de Israel experimentó esto cuando salió de la esclavitud en Egipto. Ellos creían que la tierra prometida estaba demasiado lejos, que el desierto era un obstáculo, pero no comprendían que lo que Dios tenía preparado superaba lo que habían vivido. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 se les recordó, porque Yahvé tu Dios te introduce, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Dios no les estaba llevando a una vida igual que la de Egipto, sino a una tierra que fluía leche y miel. El desierto fue una transición, no el destino final. De la misma forma, lo que está viviendo ahora es preparación, pero no es el final de tu historia. Quizá te pregunte, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que viene será mayor? La respuesta está en la fidelidad de Dios. Él no cambia. Sus promesas son firmes. Su amor es eterno. Jeremías capítulo 29, versículo 11 lo asegura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que viene será mayor, porque no es obra de tus fuerzas, sino fruto de sus pensamientos de bien hacia ti. Por eso hoy debes levantarte con esperanza,
No te quedes lamentando lo que perdiste. No te estanques en el pasado. Acepta la palabra del Señor y declara que lo que viene para tu vida, para tu familia y para tu futuro será mayor. Habrá una gloria postrera más fuerte que la primera. Habrá una cosecha más abundante que la siembra. Habrá una paz más profunda que la tormenta. Prepárate, porque el Dios que prometió restituir tus sueños perdidos, también ha prometido llevarte a una temporada nueva, donde su gozo, su paz y su gloria se manifestarán como nunca antes. Este es el tiempo de dejar el miedo y abrazar la fe. Este es el tiempo de soltar la tristeza y caminar con esperanza. Este es el tiempo de proclamar que lo que viene será mayor y que cuando llegue ese día podrás levantar tus manos al cielo y repetir las palabras del salmista en el Salmo capítulo 126, versículo 3. Grande cosa ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Esa será tu canción, esa será tu victoria y esa será la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Amigos, antes de terminar, quiero invitarle a que no se queden con esta palabra solo para ustedes, por favor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si han sentido que Dios les ha hablado directamente a su vida, suscríbanse a este canal para que cada día reciban más palabras de aliento, de fe y de esperanza. Dejen también su comentario, porque al compartir lo que Dios está haciendo en ustedes, bendicen a otros que quizás hoy están pasando por las mismas situaciones. Y no olviden compartir este video con sus familiares y amigos, porque alguien cercano a ustedes necesita escuchar que Dios todavía restaura, que Él devuelve los años perdidos y que lo mejor está por venir. Suscríbanse, comenten y compartan y juntos sigamos extendiendo este mensaje de fe y de victoria en Cristo Jesús. Ahora a continuación vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Yo quiero que usted, si no conoce al Señor, repita esta oración conmigo. Señor Dios, me presento ante ti con un corazón humilde y contrito. Reconozco que he pecado contra ti y he hecho lo malo ante tus ojos. Me arrepiento sinceramente de mis acciones y de haberte fallado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Si has hecho esta oración, visita una de las iglesias que hay en tu comunidad, ora y lee la Biblia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.